En el juicio más explosivo de la democracia española hay un momento que lo dice todo. Le preguntan al hijo de Ábalos, le preguntan al hermano de Koldo y la respuesta que da uno de ellos deja a la sala sin palabras. Mi letrada me ha indicado que no voy a responder a sus preguntas. Eso es lo que se dice en el Tribunal Supremo cuando tienes algo que esconder. Bienvenido al canal donde se dice lo que los medios afines al gobierno no se atreven a decir. Si quieres seguir viendo la verdad sobre el caso más vergonzoso de la izquierda española, suscríbete ahora y activa la campana. El caso Koldo está en juicio. Ábalos sentado en el banquillo, su exasesor Koldo García a su lado y el empresario Víctor de Aldama enfrente. Sí, 3 personas acusadas de haber convertido la pandemia en un negocio privado mientras los españoles se morían en los hospitales. Y ahora los que saben la verdad no quieren hablar, pero hay cosas que ya no se pueden esconder, porque el hermano de Koldo acaba de reconocer que fue 2 veces a la sede del PSOE en Ferraz a recoger sobres con dinero en metálico y que ayudó a rellenar los partes de trabajo de la amante de Ábalos en una empresa pública donde ella cobraba sin trabajar ni un solo día. Sobres con dinero, partes de trabajo falsos, dinero público pagando el piso de la novia del ministro. Y cuando les preguntan, la respuesta es siempre la misma. Mi letrada me ha indicado que no voy a responder, porque cuando hay tanto que esconder, lo mejor que puede hacer tu abogado es callarte la boca. ¿Y crees que Ábalos va a terminar en la cárcel o va a salir libre como tantos otros del PSOE? Escríbelo en los comentarios. ¿Conoce usted a Piedad Losada? Haré lo mismo. ¿Es compleja la pregunta? No, ¿la entiende? no es nada compleja, pero si ya me ha dicho que no conteste, voy a intentar... ¿No sabe quién es esa persona? Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar. Pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar, pero no, si sigue haciéndome las preguntas, tengo que desautorizar a mi abogada, no voy a hacerlo. No es Pilar, es Piedad, la secretaria de don Víctor de Aldama. ¿No? O sea, no me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es... Sí, es así. Sí la he visto. Sí la he visto. Sí, tienes razón. Sí. Bien. Pero por el nombre entiéndalo, no. Pero no voy a contestar a sus preguntas. Ahí lo tienen, con sus propias palabras. En el Tribunal Supremo de España, ante 7 magistrados con las cámaras delante, mi letrada me ha indicado que no voy a responder a sus preguntas, pero hay algo que este juicio ya no puede ocultar, porque en estos primeros días de sesiones en el Supremo han salido a la luz datos que ningún telediario del gobierno va a poner en sus titulares, y aquí los vamos a contar uno por uno lo que ya sabemos. Empecemos por el principio, porque para entender lo que está pasando en ese tribunal hay que entender cómo funciona la trama que se está juzgando. El caso Koldo nació durante la pandemia del COVID. En 2020, con los hospitales colapsados y los españoles confinados en sus casas, tal el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos adjudicó contratos millonarios para la compra de mascarillas a una empresa llamada Soluciones de Gestión. El intermediario de esos contratos era Víctor de Aldama, un empresario que según la Fiscalía pagó comisiones millonarias a Koldo García, el asesor de Ábalos, para garantizar que los contratos llegaran a esa empresa. No eran comisiones pequeñas. La Fiscalía habla de más de 1 millón de euros en pagos a funcionarios públicos y cargos del PSOE. Dinero en sobres, dinero en metálico, dinero que según los investigadores salía directamente de los contratos que el gobierno de Pedro Sánchez adjudicaba con dinero de todos los españoles. Eso es lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo. Y las penas que pide la Fiscalía no son simbólicas. José Luis Ábalos se enfrenta a 24 años de cárcel, Koldo García a 19 años y medio y Víctor de Aldama a 7 años. 24 años, el que fue ministro de Transportes de Pedro Sánchez, el que fue secretario de organización del PSOE, el hombre que estuvo a un paso de ser el número 2 del Partido Socialista Español. 24 años de cárcel. Lo que ha pasado en los primeros días de juicio, la primera sesión del juicio arrancó el martes 7 de abril de 2026 en el Tribunal Supremo de Madrid y en los primeros días ya han salido revelaciones que explican por qué este juicio tiene aterrado al gobierno de Pedro Sánchez. El primer testigo en declarar fue Víctor Ábalos Aguado, el hijo del exministro, un joven que compareció ante el tribunal y afirmó que nunca había tenido ninguna relación con Koldo García, con su hermano Joseba, ni con Víctor de Aldama. Conocerlos, los conoce. Son personas que están en la actualidad, dijo, pero ninguna relación con ellos. Esa declaración tiene un problema que el tribunal ya conoce perfectamente, porque hay documentación
que pone en cuestión esa versión. Pero fue el siguiente testigo el que hizo estallar la primera bomba del juicio, Joseba García, el hermano de Koldo, el hermano del asesor del ministro, el hombre que trabajaba en Ineco, la empresa pública donde enchufaron a la amante de Ábalos sin que ella tuviera que trabajar ni un solo día. Joseba García llegó al tribunal acompañado de su abogada y cuando las acusaciones empezaron a hacerle preguntas, ejerció su derecho a no declarar, amparándose en que está siendo investigado en una causa paralela en la Audiencia Nacional, pero después, cuando su propia abogada le preguntó, Joseba García habló, y lo que dijo fue tan revelador que el fiscal no podía creerlo. Reconoció haber ido 2 veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Las 2 veces, dijo, para lo mismo, recoger sobres con dinero en metálico destinados a su hermano Koldo, a la pareja de Koldo, Patricia Uriz, o a personas de su entorno. Sobres con dinero en la sede del PSOE, no en una reunión clandestina en un aparcamiento, no en un encuentro secreto en un hotel, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en la calle Ferraz de Madrid, donde hoy trabajan los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez, y Joseba García añadió algo más. Reconoció que era consciente de que su hermano Koldo llevaba habitualmente 3 sobres diferenciados, uno para gastos del PSOE, otro para gastos del Ministerio y otro para gastos personales. 3 sobres, perfectamente organizados, perfectamente separados, como si repartir dinero en metálico fuera una práctica de gestión empresarial perfectamente normal en el entorno del gobierno de Pedro Sánchez. Pero aquí viene lo que más indignación ha generado en los españoles que siguen este juicio, porque Joseba García también reconoció que ayudó a rellenar los partes de trabajo de Jéssica Rodríguez en Ineco. Jéssica Rodríguez, la amante de Ábalos, la mujer que fue enchufada en 2 empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, Ineco y Traxatec. La mujer que cobró 34.477 euros del dinero de los contribuyentes españoles sin trabajar ni un solo día. Y su parte de trabajo lo rellenaba el hermano del asesor del ministro. O para que el sistema no detectara que ella no estaba trabajando, para que nadie pudiera probar que estaba cobrando sin hacer nada. En ninguna empresa privada de España eso sería posible. En ninguna empresa donde hubiera un control real de los recursos humanos eso podría ocurrir. Pero en las empresas públicas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos era perfectamente posible, porque quien controlaba esas empresas era el propio ministerio. Y el ministerio estaba controlado por Ábalos, y Ábalos había enchufado a su amante, y el hermano del asesor del ministro le rellenaba los partes de trabajo. Eso es lo que se llama un sistema, no es un error, no es un despiste, es un sistema diseñado para que la corrupción funcione sin que nadie pueda detectarla desde afuera. El piso, sí, las facturas y los 400 euros. Pero la historia de Jéssica Rodríguez no termina en los partes de trabajo falsos. Jéssica Rodríguez vivía en un piso en la Plaza de España de Madrid, un piso que no pagaba ella, un piso cuyo contrato de alquiler lo firmó Alberto Escolano, un empleado de Víctor de Aldama. Cuando el fiscal le preguntó a Jéssica quién pagaba ese piso, su respuesta fue la que define toda esta historia. No hacía ese tipo de preguntas porque no había necesidad de hacerlas. No había necesidad de preguntar quién pagaba su piso. Un piso en la Plaza de España de Madrid, en una de las zonas más caras de la capital de España. Pagado por el entorno del empresario que supuestamente corrompió al ministro del que ella era amante, y Joseba García reconoció que en algún momento llegó a pagar 2 mensualidades de ese piso. Su hermano Koldo le llamó, le pidió que lo hiciera y él lo hizo. Además, Joseba García reconoció haber entregado 400 euros en metálico a Jéssica Rodríguez para un viaje. Un dinero que le había dado previamente Aldama a través de Koldo. 304 euros para que la amante del ministro pudiera irse de viaje, de los fondos del empresario que necesitaba que el Ministerio de Transportes le adjudicara los contratos de mascarillas. El círculo se cierra solo. Lo que el gobierno quiere que no veas mientras todo esto pasaba en el Tribunal Supremo, ¿qué hacía el gobierno de Pedro Sánchez? La portavoz del gobierno, Elma Saiz, compareció en rueda de prensa y dijo que el Ejecutivo asiste al juicio con tranquilidad, que empatiza con la ciudadanía, que entiende la indignación de los españoles. Tranquilidad. El exministro de su gobierno se enfrenta a 24 años de cárcel. El hermano del asesor de ese ministro acaba de reconocer en el Tribunal Supremo que fue a recoger sobres con dinero a la sede del PSOE. La amante del ministro cobró 34.000 euros sin trabajar. Y el gobierno asiste al juicio con tranquilidad. Esa palabra tranquilidad dice más sobre el gobierno de Pedro Sánchez que cualquier editorial de ningún periódico. Porque la tranquilidad del gobierno ante este juicio no es la
la tranquilidad de quien es inocente, es la tranquilidad de quien sabe que tiene instrumentos para influir en el relato, para dirigir la atención hacia otro lado, para conseguir que los medios afines hablen de otra cosa mientras en el Supremo se desmonta en tiempo real la mayor trama de corrupción de la izquierda española en décadas. Y parte de esa estrategia es lo que ha ocurrido con los testigos clave. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, declaró por escrito, no compareció en persona ante el tribunal. Envió un papel donde asegura que nunca habló con Ábalos ni con Koldo sobre los contratos de mascarillas, que desconocía la tramitación de los expedientes, que se enteró del caso cuando salió a la luz pública. El acusado popular que representa al PP señaló algo fundamental. Con esa forma de testificar por escrito, no pudo repreguntar a los testigos. Armengol envió un papel. El tribunal no pudo preguntarle por los mensajes donde Koldo la llamaba cariño. No pudo preguntarle por los detalles que contradicen su versión. No hubo oportunidad de contrainterrogarla. Eso no es testimonio en un juicio. Eso es un comunicado de prensa con membrete judicial. El momento que define todo. Pero si hay un momento en este juicio que resume todo lo que está pasando con la corrupción del sanchismo, es el que ya hemos visto en este video. Un testigo llamado a declarar ante el Tribunal Supremo, ante 7 magistrados, ante el fiscal de anticorrupción, ante la acusación popular del PEP. Y su respuesta a cada pregunta es la misma. Mi letrada me ha indicado que no voy a responder a sus preguntas. En España existe el derecho a no declarar contra uno mismo. Es un derecho fundamental. Nadie está obligado a autoincriminarse, pero ese derecho existe para proteger al imputado, no al testigo que tiene información sobre los hechos. Y cuando un testigo en un juicio por corrupción decide no responder a ninguna pregunta, la pregunta que el ciudadano tiene derecho a hacerse es una sola. ¿Qué es lo que sabe que no quiere que el tribunal sepa? La respuesta a esa pregunta no la da el testigo, la da el silencio. Y el silencio, en este caso, habla más alto que cualquier declaración. Lo que viene este juicio acaba de empezar. Las sesiones continuarán durante semanas. Todavía quedan por declarar los propios acusados, Ábalos, Koldo y Aldama. Todavía quedan por analizarse las pruebas documentales, los mensajes de WhatsApp, los movimientos bancarios, los registros de llamadas, y Koldo García ya ha advertido que tiene pruebas que, en sus propias palabras, vais a flipar. Vais a flipar. Eso dijo Koldo García, el hombre que lleva meses en prisión provisional, el hombre que está acusado de haber convertido el Ministerio de Transportes en una maquinaria de cobro de comisiones. ¿Qué pruebas tiene Koldo que van a sorprender al mundo? ¿Apunta a alguien más? ¿Sube más alto en la cadena del gobierno? Esas son las preguntas que este juicio va a tener que responder en las próximas semanas, porque lo que ya ha salido en los primeros días de sesiones es suficientemente grave. Sobres con dinero en Ferraz, partes de trabajo falsos en empresas públicas, pisos pagados por el entorno del empresario corrupto, una amante del ministro cobrando 34.000 euros sin trabajar y testigos que se niegan a responder a las preguntas del fiscal. Eso ya es suficiente para que cualquier ciudadano se haga la pregunta que el gobierno de Pedro Sánchez lleva meses intentando evitar. ¿Hasta dónde llega esta trama? ¿Crees que Ábalos va a terminar en la cárcel o el sistema va a protegerle como ha protegido a tantos otros en este país? ¿Y crees que las pruebas que dice tener Koldo van a señalar a alguien más cercano al presidente? Escríbelo en los comentarios. Aquí se dice lo que los demás no dicen. Y la verdad, aunque duela, siempre acaba saliendo.